Buenos días, soy Adriana Rodríguez, junto con mi compañera Virginia Troncoso, hemos desarrollado un trabajo para este coloquio de mayo de 2024. Desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América José Martí, saludamos afectuosamente y fraternalmente a nuestro querido Centro Martiano, a todos los compañeros y compañeras, investigadores e investigadoras del centro y a todos los participantes de este nuevo coloquio. Con Virginia hemos redactado un trabajo, edificado un trabajo sobre José Martí y el modernismo, que se denomina Itinerando Pertenencias, Géneros y Contextos. El trabajo se divide en dos partes, una primera que aborda claves problema o problemas clave que intentamos desanudar, y precisamente el capítulo se denomina Desanudando modernidad y modernidades, modernismo y modernismos. La segunda parte es la referida a versos sencillos como pieza clave del modernismo martiano. Inspiradas en Fina García Marrús, que en 1947 escribe un artículo en la revista Orígenes sobre lo externo y la exterioridad de la poesía, es que empezamos a transitar este trabajo. La frase precisamente inspiradora de Fina es la que se refiere a José Martí frente a su poesía, y dice así: José Martí en la poesía es el ser en el estar. Esta frase de carácter ontológico y de cosmovisión filosófica coloca a Martí en un contexto. Ese ser se es en contexto, se es en circunstancia, y ese contexto a su vez, dado los tiempos que corrían, es un contexto de resistencia y revolución que se va a ver en toda la escrituraria martiana. Así, Fina García Marrús dice: a Martí lo vemos siempre enredado en sus cosas, en una circunstancia. Doy paso a mi compañera Virginia para que comience con el primer apartado del trabajo. Gracias. Este trabajo propone un abordaje del modernismo desde los aportes de José Martí. En principio, realizamos una puesta en escena de los temas a tratar, como la modernidad y el modernismo, en clave problema, y las contradicciones y paradojas que se entretejen en torno a la obra de Martí. Cronológicamente, el modernismo se desarrolla entre 1880 y 1914, como un movimiento poético que ancla su expresividad en un intento de renovación del arte. El movimiento se asocia primeramente a la figura de Rubén Darío, pero también se van a reconocer otras vertientes que van a complementar a esta, desde una visión crítica y en una ruptura con la pretendida modernidad europea. Retomando planteos de Dussel, Quijano y otros autores, encontramos que Martí se erige como un crítico de la hegemonía positivista imperante en su época. La obra de Martí es una obra multifacética, nutrida desde el contexto que lo atraviesa, que lo interpela, y es difícil de definir. En ese sentido, encontramos que hay un amplio debate en donde se disputa la incorporación o no de Martí en el movimiento modernista. Si bien, como modernista clásico, Martí no tiene gran acepción, la relectura de su obra lo presentó como un referente sui generis, situación que incluso reconoce Rubén Darío. Otros debates lo entienden en el rol de antecesor, precursor, actor en transición. En este sentido, Unamuno y Ramón Jiménez entienden que Martí era tan moderno como otros autores modernistas hispanoamericanos. Desde otro ángulo, la impronta independentista de su palabra, junto con la ruptura de reglas, el juego de lo universal y lo autóctono, llevan a poner de relieve su impronta romántica y en transición al modernismo. Podemos decir que Martí rompe cánones al cuestionar tanto al colonialismo como al liberalismo. Nos permite descubrir una concepción de modernidad otra, vertebrando una criticidad constructiva que cuestiona y a la vez incorpora
todo aquello que desaloja la epistemología eurocéntrica de su época. Nosotras entendemos que lo fundamental en la obra de Martí es que instala una nueva actitud, que va a ser sentida y expresada por las generaciones futuras. Es un proyecto integral que al ofrecer un espacio de retroalimentación entre las letras, la poesía, la escritura ensayística y la realidad material y social, perdura en el tiempo. En ese sentido, Federico Onís, en 1934, señala que el espíritu de Martí no es de época ni de escuela. Su modernidad apunta más lejos que a la de los modernistas y hoy es más valiosa y patente que entonces. Para cerrar, me interesa señalar que las discusiones en torno al modernismo dejan en claro que José Martí enciende e inaugura un propio modernismo, propio en el sentido de original, y utiliza para ello diversos géneros que se nutren de esta originalidad. Martí es original en su pensamiento y escritura, busca y reclama originalidad como clave de un camino-destino para Cuba y para América. De esta forma le cedo la palabra a mi compañero. Bueno. El apartado referido a versos sencillos se introduce en el prólogo de esta obra que describe magistralmente lo que vendrá, dibujando o edificando un contexto de despliegue en donde identificamos un contexto o coyuntura macro asentada en el imperialismo en ciernes, asentado en el amo disimulado, como lo llama Martí en esta obra, y que a su vez funciona o acciona sobre un contexto local y nuestroamericano, en tanto está en ciernes. Y por otro lado también, en este contexto local, que sería la segunda dimensión, vamos observando cómo debe desarrollarse o continuar una revolución. Por último, el recorte del cotidiano constituye precisamente un ejemplo de un momento personal y de escritura. Versos sencillos vertebra el modernismo martiano en una poética original. A la vez, emerge de él una espiritualidad basada en la dignidad humana y una nueva sensibilidad que a través del lenguaje apela a los sentidos, a los sentimientos y asienta imágenes. Tal es así que algunos autores hablan de imágenes cinematográficas, ¿no? Por lo tanto, Versos sencillos adquiere una dinámica propia, una dinámica que referencia un contexto a través de alusiones, de anhelos y de denuncias. Y todo esto traduce, ¿no es cierto?, un yo poético comprometido. Ese yo poético comprometido externaliza un sentido sacrificial que sutura la ética martiana a una estética que da lugar a un deber ser revolucionario frente a una coyuntura de sumisión y peligro, descorriendo el velo hacia una ética del saber sufrir. Lo ontológico de ser revolucionario opositor y un estar que exhibe una carga sufriente, desarrolla ese espíritu de sacrificio como un deber ser enraizado en una nueva y necesaria eticidad. Martí deja sedimentos, resonancias y referencialidad en una poesía que sigue su propia línea poética, saliendo de los cánones sacralizados y el esteticismo puro, y tematizando de acuerdo a selecciones que le son propias y las enuncia siempre situadas. Situacionalidad que lo coloca al pie de su propia circunstancia, que se proyecta en cada trazo de sus versos, amalgamando en su yo poético sus aspiraciones de libertad frente a las distintas formas de opresión. Muchas gracias y saludamos nuevamente al Centro de Estudios Martianos y aplaudimos como siempre esta actividad que nos congrega todos los años.